Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Y ahora conversamos con Mario Ramos. Mario Ramos, que tiene un máster en seguridad y desarrollo, un diplomado superior en gestión de riesgo, que dicta clases en distintas universidades, es director del Centro Andino de Estudios Estratégicos del Ecuador. Y desde Quito tenemos la entrevista con Mario Ramos. Vamos a escucharla. Mario, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te agradecemos muchísimo estar con nosotros en Atlas Internacional y aclararnos un poco las ideas sobre un tema muy especial que tiene que ver con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Hola Adriana, buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa Atlas Internacional. Un gusto poder compartir algunas ideas respecto a los temas que tienen que ver con lo que has propuesto para esta entrevista. El gusto seguramente es nuestro y te vamos a hacer la primera pregunta, digamos. Colombia se ha convertido en socio global de la OTAN. ¿Cómo llegó Colombia a ser el primer país de América Latina a ser socio global? Yo diría que llegó a ser socio global de una geopolítica ajena a los intereses de nuestra América debido a la actitud histórica que ha tenido Colombia respecto a la región. Esa actitud histórica se refleja, por ejemplo, en el hecho de que fue el único país que participó en la guerra de Corea, envió un batallón para allá. Fue el único país que se adscribió a la agresión que sufrió Argentina en la guerra de las Malvinas. Fue el país que intentó regionalizar el Plan Colombia y caotizar a toda la subregión andina. Es decir, siempre Colombia ha estado a espaldas de los intereses regionales y de la integración latinoamericana. Entonces, no sorprende que haya dado este paso adicional de ser miembro de la OTAN, que para mí tiene un objetivo claro: tratar de contar con una herramienta más para desestabilizar y agredir a la República Bolivariana de Venezuela. Hace unos días, creo que fue ayer o anteayer, el mismo presidente Santos indicó que Colombia tiene que seguir a la vanguardia del cambio de régimen en Venezuela. Así de claro, fue directo. Entonces, la OTAN le puede dar el paraguas diplomático para esa agresión permanente que está sufriendo nuestra hermana República de Venezuela. Así sucedió con Libia, por ejemplo, fue a través del paraguas de la OTAN que se invadió ese país y se lo destruyó. Y creo que básicamente la OTAN puede servir para eso, porque en términos militares no va a haber mucho cambio, porque ya Colombia tiene 7 bases militares gringas en Colombia. Además está rodeado Venezuela de otras bases, por ejemplo tiene una base en Aruba, a 50 kilómetros de Venezuela. Entonces no va a haber mucho cambio desde el punto de vista militar. Pero también yo quiero hacer notar que mientras Colombia, en su desfase y su incomprensión del escenario internacional, no se ha llegado a dar cuenta que la OTAN está siendo ya un organismo inclusive cuestionado por la misma Unión Europea. Recordemos que Trump ha sido una persona que ha exigido que los países cumplan con su presupuesto, con mayor presupuesto para la OTAN, o si no, que simplemente amenaza con ningunear a la OTAN. Y ya se escucha voces a lo interno de la Unión Europea de que es necesario crear su propio organismo de defensa, que existe, pero que nunca se le ha dado una prioridad debido a la existencia de la OTAN. Entonces hay cambios en la geopolítica internacional que parece que Colombia no se da cuenta porque siempre ha estado a espaldas de la realidad latinoamericana y únicamente es un alfil
es un alfil de intereses imperiales y así ha sido siempre. Es verdad lo que está diciendo, que la OTAN está siendo cuestionada por Trump por un lado. La Unión Europea también tiene, digamos, sus entredichos con la organización. De todas formas, hubo una reunión y la OTAN prácticamente se está expandiendo y está expandiendo también a sus campos de acción conjuntamente con los ejércitos de otros países. La defensa europea lo que deberá hacer es prácticamente estar en contacto con la OTAN y colaborar con la OTAN. Y la OTAN se va expandiendo más allá, digamos, de lo que es llamémoslo, el territorio natural de la organización. El hecho de estar en América Latina, ¿qué significado puede tener para la OTAN en este momento que está atravesando esta organización? Adriana, bueno, sí, es verdad lo que tú señalas. Básicamente, la OTAN incumplió su palabra cuando le señaló al presidente Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa después de que desapareció la Unión Soviética, de que la OTAN no iba a expandir sus fronteras. Sin embargo, se expandió las fronteras y llegó a casi duplicarse en países. Son creo que ahora 29 países, ¿no? Inclusive Letonia y algunos otros países que fueron repúblicas soviéticas ahora son miembros de la OTAN. Eso es verdad. Pero lo que yo quiero hacer notar es que los cambios geopolíticos que se están produciendo en este momento son recientes, es decir, todavía es un proceso en desarrollo. Y la perspectiva y la proyección que yo veo es que la OTAN tiene los días contados. Eso obviamente no va a ser mañana ni pasado mañana, esto puede durar unos cuantos años. Pero hay señales que indican que eso es una posibilidad no utópica, sino real, porque vemos que vivimos ahora en un mundo multipolar, donde hay varias potencias y se trata de agrupar y defender sus intereses, y la Unión Europea tiene que defender sus propios intereses y lo está haciendo en el marco de la guerra comercial que ha desatado Trump. Si va a haber una guerra comercial, eso también puede reflejarse de una u otra manera en el campo de la defensa. Ahora, como te decía, respecto a tu pregunta, básicamente la función útil que puede brindar a Colombia la OTAN es de paraguas diplomático. Recordemos la manida expresión comunidad internacional. Siempre a partir de esa manida expresión se quiere justificar, se quiere dar legitimidad a agresiones de otros países. Entonces, básicamente yo creo que ese es el principal peligro y la principal, utilidad que tendría ser socio global de la OTAN a Colombia, darle mayor potencia geopolítica, diplomática a la agresión que está llevando a cabo contra la República Bolivariana de Venezuela. Yo lo veo ahí, pero obviamente qué tipo de conflicto es otro tema. Eso yo le veo difícil que vaya a ser una guerra convencional. De hecho va a ser una guerra, yo le llamo, bueno, hay el concepto ahora de guerra híbrida, va a ser una guerra híbrida y ya es una guerra híbrida, y le veo difícil que llegue a ser un conflicto convencional. Además, recordemos que Venezuela está muy bien equipada, muy bien armada, y no va a ser fácil la agresión hacia Venezuela. ¿Y qué pasa entre Colombia y Ecuador? ¿Ha habido problemas en la frontera? ¿Ha habido ataques
y quisiéramos saber de qué se trata, qué está pasando, cuál es la política del presidente Lenín Moreno, digamos, frente a esta situación que parecería ser un tanto novedosa, a pesar de que sí hubo ataques anteriores, uno gravísimos, además de parte de Colombia, cuando mataron a Reyes en Ecuador, y que desató una tormenta diplomática muy fuerte. Pero en este momento, estos ataques, ¿dentro de qué lógica se pueden insertar y dentro de qué lógica se pueden insertar las respuestas que puede dar Lenín Moreno? Primero hay que recordar algunos antecedentes. Durante el gobierno de Correa, el gobierno de los Estados Unidos perdió influencia en los organismos de seguridad del Ecuador. Justamente a partir del hecho que tú mencionas, del bombardeo de Angostura, el gobierno de Correa tomó conciencia del nivel de injerencia que tenía Estados Unidos en los organismos de seguridad del Ecuador, llámese Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y especialmente en los servicios de inteligencia. Tan es así que el último en enterarse del bombardeo fue el presidente Correa, y él llevó a cabo una reforma del sistema de inteligencia que no siempre tuvo, que siempre fue, que sufrió emboscadas, digamos, ¿no? Para que dé todo el nacimiento feliz que hubiésemos querido que tenga ese sistema de inteligencia. Entonces, el resultado de este proceso, digamos, para resumirlo, fue que Estados Unidos perdió influencia, control sobre los organismos de seguridad del Ecuador, y algunos organismos que ellos tenían total control, desde financiamiento, entrenamiento, etcétera, dejaron de existir. Entonces, frente a ese hecho, y dado los resultados, y insisto en esta palabra, resultados políticos de los hechos de violencia que se han producido en la frontera, el resultado político concreto es que esos hechos han servido de pretexto para que se firmen convenios de cooperación nuevamente con los Estados Unidos y Estados Unidos recupere toda esa influencia que había perdido. Ese es el resultado concreto, ese es el beneficiario de esos hechos. De ahí te podría decir que se ha especulado mucho, ¿no?, sobre que si fue o no atentado terrorista. Yo he hecho un análisis respecto a esto. Para mí no fue un atentado terrorista porque no murió gente civil, y se lo hizo en horas de la noche. Se evitó que el coche bomba, el primer hecho que se dio en la frontera, produzca daños a personal civil, pero ha servido, ¿no?, para que esos acontecimientos, como te dije y repito, sirvan para firmar convenios de cooperación con los Estados Unidos que inmediatamente producidos esos hechos se han concretado. Y es tan raro, por ejemplo, que anteayer el mismo ministro de Defensa dijo que la frontera ahora está en paz. Y yo me pregunto, hace unas semanas, cuando se produjeron esos hechos, ya había algunos militares y analistas que ya estaban declarando la guerra, que había que irse a la guerra, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y había todo un escenario se creaba una matriz de opinión, se creaba un escenario de guerra. Y ahora resulta que en poco tiempo ya la frontera está en completa paz. Después de que se firmaron los convenios de cooperación, ya todo es paz en la frontera. Entonces es muy raro lo que ha sucedido, pero siempre la pregunta clave es ¿a quién benefició esto? Y el hecho concreto es que benefició a los Estados Unidos, y repito una vez más, estamos de vuelta a que Estados Unidos tome control de los organismos de seguridad ecuatorianos, y lastimosamente en ese sentido el gobierno de Moreno ha traicionado al país, y ha traicionado el proyecto político que le llevó a ser presidente de la República. Básicamente hubieron 3 o 4 hechos. El primero fue el coche bomba en una instalación policial en San Lorenzo. Luego vino el secuestro del equipo periodístico del Comercio
luego vino el secuestro de esa pareja de comerciantes y también hubo un bombazo contra una patrulla militar, que al parecer, por imprudencia y por desconocimiento, manipularon un artefacto que vieron en la calle sin las debidas precauciones y eso provocó la muerte de 4 militares ecuatorianos. La pareja que cruzó la frontera, supuestamente dicen que eran comerciantes, que también fue una imprudencia, ¿no?, cruzar en el marco de esa crisis de seguridad que había en la frontera en ese momento. Y el hecho más grave y que generó más repercusión justamente fue el equipo periodístico del comercio que fue secuestrado y luego asesinado, ¿no? Claro, o sea, si tú quieres que se genere un escenario de conflicto y que lleve a justificar la presencia de un vicepresidente acá en Estados Unidos, de un jefe, de un comandante del Comando Sur que visitó inmediatamente el Ministerio de Defensa, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenían que producirse más hechos de violencia, porque el coche bomba no fue suficiente, tenía que morir gente, y lastimosamente cayeron estos periodistas y esta pareja de comerciantes. Y respecto al equipo de periodistas del comercio, hay cosas muy raras. Ahí, ¿cómo así fueron para allá sin la debida precaución, sin la debida protección? O sea, hay elementos que no están claros, que ojalá algún día se conozcan, pero obviamente fue un viaje de estos periodistas absolutamente sin las debidas, coordinación de seguridad, tanto con Colombia como Ecuador, aquí internas, para que esto no llegue a suceder. Pero ahí está, o sea, hubieron para mí estos elementos son todos oscuros, y ojalá algún día sepamos la verdad, pero todos estos elementos de violencia que tú señalas sirvieron justamente para justificar el resultado político que te he señalado. Mario, te agradecemos muchísimo esta entrevista, agradecemos tu disponibilidad para estar con nosotros en Atlas Internacional, te mandamos un abrazo muy grande y te deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, una vez más por la entrevista. Un saludo muy cariñoso y fuerte a todo el pueblo argentino, que lo llevo en mi corazón, y te agradezco una vez más por esta entrevista. Fuerte abrazo. Acabamos de escuchar a Mario Ramos, que es director del Centro Andino de Estudios Estratégicos del Ecuador, máster en Seguridad y Desarrollo, diplomado superior en Gestión de Riesgo y profesor universitario. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.